sobre la materia y más o menos comentarle un poquitito cómo está estructurada. Y voy a apagar en algunos minutos la cámara porque tengo muy mala señal. Hoy justo estoy acá en casa y anda muy mal internet, realmente. Bueno, les comentaba, entonces, recuerden que estas clases, las clases de los días martes, es una clase de práctica, ¿sí? Son clases donde desarrollamos algunos temas, pero básicamente no. ¿Sí? ¿Sí? ¿Alguien quería preguntar algo? Sí, profe, se escucha perfecto. Bien, bien, bien. Bueno. Ok, ok. Bueno, entonces les decía que los días martes, fíjense que en la materia ustedes van a encontrar los módulos de teoría, que es lo que va a estar llevando adelante Sofía, y después hay distintos módulos de los días martes, ¿sí? Perdón, de práctica. Uno de ellos es el que estamos en este momento, que es una de las clases prácticas. En las clases prácticas, bueno, en este caso estamos junto con Mariano. Mariano se va a conectar más tarde o va a estar disponible el día jueves. ¿Qué hacemos en las clases prácticas? Desarrollamos los temas, damos alguna introducción teórica y después les vamos desarrollando ejemplos, ¿sí? Para que ustedes vayan viendo cómo pueden ir resolviendo los temas, ¿sí? Ahora que creo que ya han ingresado todos, ¿sí? Bueno, me presento, mi nombre es Miguel Varas, yo estoy a cargo de una de estas prácticas y voy a trabajar junto con Mariano. Mariano Amadío es la otra persona con la que vamos a estar los martes y los jueves. Nosotros vamos a llevar adelante este módulo de las clases prácticas los martes de 18 a 20 y los jueves de 19 a 21. Cuidado que el jueves se corre una horita más, ¿sí? Yo siempre estoy empezando más o menos 18:05 porque algunos van llegando medio tarde, ¿sí? Y lo que les pido, yo ahora les voy a dejar mi email, ¿sí? Yo acostumbro a grabar las clases, por si alguno después la quiere volver a ver o la quiere o no alcanzó a llegar, ¿sí? Yo ahora les voy a anotar acá mi email y aquel que quiera la clase grabada me la solicita. Guarden que ahí se están uniendo 3 personas más. Profe, disculpe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, sí. Eh, las, las clases usted va a armar tipo un drive y las va a ir subiendo o cada clase en particular se la tenemos que ir pidiendo. Mira, yo las clases las voy grabando y las voy guardando. El que quiera me pide la clase por mi mail y yo las voy enviando. Yo lo que voy haciendo es, con todos ustedes, voy armando una lista de email. Entonces, por lo general, lo que he hecho todos estos años, desde el 2019, directamente cuando yo termino, ¿sí? Desgrabo y ahí ya envío. Hola, profe. Yo tenía una consulta con el tema de los horarios con los módulos, porque soy cursante de mecánica de tercero y ninguno de los tres módulos tiene horarios que se adapten al resto de materias.
Sí, eso es una lástima, no sé qué no sé qué ha ocurrido con eso porque, viste, estos horarios se van, alguien tiene el micrófono abierto. Estos horarios se informaron con tiempo, pero no sé por qué motivo solaparon las materias, ¿viste? Así que yo lo que te pido en el caso nuestro, si vos querés, acordate, yo ahora dejo mi email acá abajo, ahí ya llegó Mariano también, les dejo mi email y cualquier cosa, si vos necesitas una clase o algo, me avisás. Yo acostumbro a grabar las clases para que les queden disponibles. ¿Mm? Ahí está Sí, Mariano. Mariano, si querés presentarte con los chicos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Perdón, se me pasó la hora para conectarme. Eh, bueno, no, recién te estaba escuchando, Miguel. No, la verdad que estoy colgado de una palmera. Me imagino que, bueno, yo les viste, contando cómo viene lo de la materia. Y bueno, no sé qué más agregar, pues en realidad no sé dónde quedaste. Si querés, dale una introducción de la materia. Estábamos hablando más que nada de los horarios, ¿viste? Lo que te adelanté hoy. Hay Sí. horarios que se solapan entre distintas carreras, pero bueno, eso lamentablemente no podemos hacer nosotros nada, ¿viste? Ahí Martín está levantando la mano y comentale un poco acerca de la materia. Bueno, no sé, Martín, si le había levantado la mano, quiere preguntar algo y después continúo yo. Bueno, gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Mi consulta es cortita. El problema que yo tengo es algo parecido al que le pasa al chico de mecánica. Yo en particular trabajo y se me solapan los módulos con el horario de trabajo. Em, ¿Les puedo pedir las clases así que vayan pasando todas las clases para verlo después? ¿No hay problema con eso? Creería que, de mi parte, creería que no. Básicamente, esto es una clase de práctica, ¿no? No es la teoría. En la clase de práctica la idea es ver algún ejercicio tipo como para que le sirva de guía, y a su vez, digamos, lo más detallado posible, explicarlo en clase, cosas si van surgiendo dudas, y esos PowerPoint yo no tengo problema en compartirlos, para que los puedan tener, que les sirva de material de ayuda. Y por otro lado también está bueno, me gusta la instancia que sea a demanda, digamos. Si ustedes tienen alguna duda puntual con alguna parte de la materia, tanto en teoría como en práctica, que quieran que veamos, bueno, lo vamos viendo sobre la marcha. Yo sé que Sofía prepara PowerPoint, cualquier cosa podemos repasar algo de la teoría también, no habría inconveniente. Bueno, los horarios ya creo se los comentó Miguel, eran los martes de 18 a 20, los jueves de 19 a 21. Un poco la modalidad creo yo, de trabajo va a ser esa, digamos, vamos a plantear algún ejercicio tipo en función, digamos, de lo que se esté viendo en la teoría. La idea es que sea consecuente. Yo les sugiero que no se atrasen, para que después no tengan que estar buscando muy atrás y no se acuerden que vieron en el tema anterior. Por otro lado, esta es la primera materia que tienen algo de programación. Me parece que es dentro de lo que es ingeniería, es la primera materia realmente ingenieril, porque van a tener que poner mucho de ustedes en crear programas, en crear soluciones a distintos problemas, ya sea problemas que uno le plantee en algún ejercicio, o bien están los métodos como esto es una materia de cálculo numérico, todo lo que está asociado a lo numérico se resuelve a través de software, y
Y muchos de esos software los van a tener que resolver ustedes. O sea, ustedes van a tener que hacer su propio software. Por supuesto, todos los Recording in progress. todas las propuestas que ustedes tengan, digamos, vamos a irlas en función de que no les, si tienen alguna instancia que les dificulte avanzar, lo podemos ir viendo acá mismo en clase, tanto en las clases de práctica o bien en las clases de consulta. La idea es que empiecen a programarlo lo antes posible y que no se atrasen, porque la única forma de aprender a programar es programando y requiere muchas horas de estar sentado frente a la computadora corriendo programas y probando. Si no les anda, volver a probar, volver a modificar parámetros para volver a insistir. No hay otra forma de aprender a programar. Por suerte, bueno, ahora Miguel va a arrancar, digamos, con aspectos más generales de la parte de programación, y que incluso más allá que nosotros vamos a programar en el lenguaje de Scilab, se aplican a todos los lenguajes conocidos, al menos que yo conozco. Son las estructuras básicas y en realidad son las que le dan funcionamiento a todos los software que ustedes conocen, desde Windows, Office, lo que sea. Está sujeto a lo que son repetitivas, decisiones, condiciones, etc. Yo ahora voy a compartir si no tienen el software, ya nomás les pongo en el chat el link para que lo puedan descargar. Igual si lo googlean, aparece en el primer link que encuentren, le va a aparecer la instancia para descargarlo. A ver. Ahí se lo pegué. Yo sí que les sugiero que ya lo vayan descargando, ya lo vayan instalando, y cualquier cosa, no sé, Miguel, cómo vos estructuraste la clase, pero por ahí estaría bueno si hay pequeñas instancias como para que los chicos vayan probando, o quizás a partir de la segunda parte, cosa que ya se vayan familiarizando con la parte de programación. Y después, bueno, en realidad no es la segunda parte de la materia, sino más bien lo que viene después de programación. Programación serán 2 o 3 clases ahora al principio. Después son métodos numéricos, ya sea cálculo raíces, cálculo de derivadas, integrales, sistemas de ecuaciones, determinados autovalores. Son más que nada, más allá, digamos, que se van a evaluar los distintos métodos y los criterios que tiene cada método para resolverse, cuáles son los alcances que tiene. También es la excusa para aplicar esos métodos a través de la computadora, ¿no? De que ustedes programen esos métodos y los puedan ejecutar. Ya algo, no sé si, no, pues no tuvieron la primera clase todavía de teoría. Nosotros usamos como libro de referencia el Burden. Si no lo tienen, se los podemos compartir. Le podemos pasar un link de una versión que estaba dando vuelta por ahí. Creo que es la edición 10, si no, bueno, quien pueda adquirirlo. Es un libro interesante porque tiene bastante desarrollo matemático con fundamentación, y por otro lado tiene una especie de algoritmo propio, ¿no? Propio del libro, que permite, digamos, ese algoritmo después transcribirlo, no en forma literal, por supuesto, pero sí la idea, a cualquier lenguaje de programación y poderlo correr. Y bueno, que les sirva eso digamos, para resolver distintas instancias de los aspectos de la materia. Por otro lado, es interesante que estos programas que ustedes hagan, incluso que resolver los ejercicios de los prácticos, los hagan en Scilab. Perdón, a ver.
Me preguntan acá, Martín, si el Syllabus instalador full o custom, con el típico nomás alcanza. Sí es importante la ayuda. La ayuda tiene mucha más, no recuerdo si está en inglés, me parece que no. Sí está en inglés. Más allá de eso, digamos, la ayuda es súper versátil porque explica bien con ejemplos cómo se utiliza cada función. Y me olvidé que estaba diciendo antes. No, que les aconsejo resolver los trabajos prácticos con Scilab, digamos, más allá que uno los puede resolver en papel y lápiz porque es más fácil, porque por ahí le tiene miedo a la computadora. Esta es la instancia para empezar a perder el miedo y empezar a probar y jugar con el software. Les va a ser una herramienta muy útil no solamente para la materia, sino para toda la carrera. Y bueno, como ingenieros es muy bueno sacarle provecho a la instancia de programación. Después, bueno, respecto a parciales, se toman 2 parciales, se aprueban con 6, se promocionan con 8. Se suele tomar programación en las instancias del parcial, tanto de los métodos numéricos como la parte de programación. Se toman en ambas instancias, no en instancias separadas, sino en la misma instancia. Los parciales hoy por hoy se están tomando virtuales porque de por sí la materia hoy por hoy se está dando virtual, así que van a ser por Petco. Son cuestionarios que se abren en Petco con un tiempo fijo y se da al final se dan 10 minutos más como para que el que haya realizado cálculos a mano les pueda sacar una fotografía con el celular y los pueda subir. A fin de si ustedes tienen por ejemplo, por dar un ejemplo, hicieron un ejercicio, le pusieron los valores y no les dio, y ustedes suben el planteo que hayan realizado a mano, y la metodología está bien realizada y justo le pifiaron en un número al final y no les da bien la cuenta, bueno, eso va a permitir, digamos, que uno tenga algo a tener en cuenta al ejercicio que a priori va a figurar erróneo, porque Petco en ese sentido, número que ingresado que no está en su correcta posición, directamente lo pone como mal, como erróneo, y no permite justificación. En cambio, bueno, una forma que tenemos por ahí para justificar cuestiones de esa naturaleza que tengan un error es, bueno, con la metodología de cálculo, pero por supuesto ustedes la tienen que evidenciar, ¿no? No la tienen que enviar. Lo que estaba comentando ahí Mariano, que es probable, chicos, que los parciales sean presenciales siempre y cuando haya disponibilidad de aula, ¿sí? Por eso capaz que ahí en la PEDCO les han colocado que los parciales van a ser presenciales. Estamos tomando los exámenes presenciales, pero repito, si tenemos disponibilidad de aula porque todavía por una cuestión todavía, a ver, estamos ante una situación sanitaria excepcional, ¿sí? Todo dependerá, por ahí quizás esto se resuelve en un par de semanas y bueno, si hay disponibilidad de aula, van a ser presenciales y bueno, y ahí les vamos a estar avisando, ¿sí? Algunos cambios por ahí pueden ocurrir durante el cursado porque, bueno, antes teníamos un cursado presencial donde no teníamos esta situación. Ahora depende mucho de todo esto que va ocurriendo en su momento. Pero los vamos a mantener al tanto, así que no se preocupen por eso. Bueno, después respecto a los parciales, bueno, cada parcial tiene su recuperatorio. Históricamente el recuperatorio se toma en una sola instancia al final de la materia. Quien deba se toman todos juntos. Quien deba un parcial se lo tomará ese parcial. Quien deba los dos
se les tomarán los 2 parciales, así que sugiero que traten de, al menos que le vaya bien, en todos por supuesto, pero se hace bastante largo y tedioso para los chicos que tengan que rendir los dos parciales, porque prácticamente es toda la materia. Bueno, la verdad que no, por mí, Miguel, no tengo más para comentar, así que no sé si querés arrancar. Bueno, Profe, si tienen una alguna consulta. pregunta. Sí, Quería Sí, Franco. consultar si es promocionable la materia. sí, tenés que sacar los 2 parciales en primera instancia con nota superior a 8. ¿Y se rinde coloquio o es promoción directa? No, se rinde un coloquio final. Por lo general, la misma fecha que se toma el recuperatorio, se toma un coloquio, que es más bien de índole teórico, ¿no? Por ahí, como siempre, digamos, los parciales son más bien prácticos, y por ahí el coloquio es más del aspecto más teórico, más de la orden de justificar aspectos de los métodos y ese tipo de cosas. Buenísimo, muchas gracias. Bueno, vamos largando, Mariano. ¿Sí? Cuando ¿Largo? quieras. Sí, larga. Listo. Bueno, voy a compartir una pantalla de guía. Miguel, por ahí en un momento se te ha cortado, se te ha interrumpido cuando estás hablando. Por ahí te sugiero que cuando estés compartiendo, por ahí apagues la cámara. Así Sí, podemos tengo. Sí, dale. A ver. Ahí están viendo el documento. Sí, se ve un PDF. Sí. Bien, bueno, buenísimo. Sí, tengo una malísima señal hoy acá, no sé qué pasa. Pero bueno, el martes que viene me voy hasta la oficina y hoy estoy desde acá, desde casa. Y lo voy llevando a cabo desde allá. ¿Sí? Bueno, como les comentábamos, hoy nos vamos a concentrar en lo relacionado con el módulo de programación. ¿Sí? 2 temas son los que van a estar trabajando ustedes esta semana. Por un lado, programación y errores. ¿Sí? Errores lo van a desarrollar en la teoría esta semana. ¿Sí? No es un tema complejo. Y programación sí lleva tiempo. ¿Sí? Nosotros vamos a trabajar con el software Scilab. Hoy le vamos a pegar un vistazo, ¿sí? Para que ustedes ya lo vayan bajando y vayan trabajando con él. Y vamos a hacer una introducción y después nos vamos a meter en algunos ejemplos con el software y vamos a trabajar desde el software, ¿sí? Bien, primero lo que tenemos que tener en cuenta, qué es lo que vamos a hacer nosotros como una acción de programar, es decir, ¿qué es programar? ¿Sí? Ustedes básicamente lo que van a tener que resolver es un problema, ¿sí? Y ese problema lo van a tener que resolver con una solución de software, ¿sí? Esta solución de software es un programa que ustedes van a tener que desarrollar. Ese programa, como lo indica acá el PDF, va a tener una serie de acciones, que esas acciones tienen la característica que están ordenadas y estructuradas, ¿sí? Las acciones se van a ejecutar desde arriba hacia abajo, ¿sí? Eso lo vamos a ver después en forma práctica. Y vamos a ver que hay cierto orden también con respecto a cómo el lenguaje de programación va interpretando estas acciones que ustedes le van a ir indicando, ¿sí?
Acá lo que indica es que siempre cuando ustedes van a programar, lo que van a tener en cuenta o van a resolver, ¿sí? El cumplimiento de un objetivo. Es decir, ustedes cada vez que armen un programa, ¿sí? Lo que van a armar es un pequeño módulo, ¿sí? Que va a resolver algo. Todavía no nos vamos a meter en qué va a resolver, pero siempre ustedes lo que van a resolver es el cumplimiento de un determinado objetivo. Si ustedes tuvieran, por ejemplo, dos o tres objetivos, bueno, lo que hacen, van armando distintos módulos y desde un módulo lo pueden ir llamando y de esa manera van como, podríamos decir, fraccionando el problema para poder resolverlo, ¿sí? Como dice ahí, la programación incluye la especificación de un algoritmo. Básicamente, un algoritmo es una secuencia de pasos, ¿sí? De una secuencia de pasos que es la que me va a indicar cómo resolver el problema, ¿sí? Un algoritmo tiene ciertas características, que las características, una de las principales, es que es una secuencia ordenada y finita de pasos. ¿Qué quiere decir finita? Que tiene un principio y un fin, ¿sí? El paquete de software, el programa que ustedes desarrollen, ¿sí? No va a tener podríamos decir, una ejecución indeterminada, sino que va a comenzar con una determinada secuencia y va a finalizar con otra secuencia de pasos, ¿sí? Siempre tiene que haber un principio y un fin. Como objetivo, nosotros lo que perseguimos es la solución de ese problema. Y otras de las características, que ya son características propias de cómo tienen que ustedes escribir esos algoritmos, son estas que indicamos aquí. Deben ser suficientemente generales, es decir, y prever las contingencias. Es decir, ustedes tienen que prever los posibles errores dentro de ese algoritmo. Por ejemplo, un problema matemático o un error matemático muy común es, por ejemplo, la división por cero. Entonces, bueno, ustedes lo que tienen que tratar que su algoritmo no tenga esa posibilidad de que arroje un error y que al usuario lo deje como con una solución indefinida, ¿sí? En tal caso, ustedes, por ejemplo, podrán decir, bueno, no está permitida la división por cero, listo, y le dan ese estado final que estamos hablando del algoritmo. O quizás, por ejemplo, cuando ya comiencen a trabajar con raíces, bueno, ustedes pueden decir, por ejemplo, en este intervalo, sí, posee una raíz, posee n cantidad de raíces, o no posee raíces, y ustedes le tienen que dar siempre una solución al problema, ¿sí? Esto de que debe ser suficientemente general quiere decir que nosotros lo tenemos que plantear para casos generales. Es decir, yo no voy a armar un algoritmo, por ejemplo, de cálculo de raíces para una función en particular, sino que voy a armar un algoritmo o un programa de cálculo de raíces para una familia de funciones que cumplan con ciertas características. El punto 2, tienen que ser claros. Al momento de programar, tienen que ser muy claros. Hay algo que se dice siempre entre los programadores, es que está bueno que nos acostumbremos a programar pensando en terceros. Es decir, pensando en quienes van a utilizar nuestra solución de software. Porque de esa manera es como que agudizamos esto de ser claros, ¿sí? Y al momento de facilitar esta comprensión que plantea, de facilitar la comprensión del código, ¿sí? Que no sea un código que solo lo podemos modificar nosotros, sino un código que sea fácilmente comprensible y modificable para todos. Tercer punto, cada acción es determinada. Es decir, cada línea que ustedes van a ir planteando tiene que ser clara y tiene que tener una función, ¿sí? Este concepto de sin ambigüedades es que de alguna manera
nosotros le tenemos que dar una salida correcta a esa secuencia o a esa sentencia. Es decir, nosotros no podemos decir, bueno, pero mira, si acá ingresan un número o una letra, bueno, igual va a funcionar. Bueno, esas son las ambigüedades que nosotros tenemos que tratar de evitar, ¿sí? Y por último, lo que habíamos dicho al principio, debe involucrar un número finito de pasos, ¿sí? Aunque tengamos estructuras que repiten un conjunto de sentencias, el número tiene que ser finito, es decir, tiene que tener un principio y un fin. Esto es muy importante cuando ustedes lo estén desarrollando. Bien, este es un ejemplo de un algoritmo, ¿sí? Acá estamos planteando un algoritmo general. Consulta, ¿se escucha bien? ¿Me siguen bien? Sí, profe, se escucha re bien. Creo que se escucha bien. Bien, buenísimo. Este es un algoritmo general. Por ejemplo, ¿sí? Acá decimos, bueno, acá armamos un algoritmo para preparar un café, ¿sí? A ver, nos ocurre que hay muchas acciones que son rutinarias y no nos damos cuenta que esa misma acción, por más que sea rutinaria, responde a un conjunto de secuencias de pasos, ¿sí? Acá lo que hicimos fue dividirla en 12 pasos. Fíjense que pusimos un inicio en el paso 1 y un fin, ¿sí? Bien, paso 1, inicio, ¿sí? Ya vamos a ver que el inicio es importante, ¿sí? Cuando empecemos a trabajar ahora con las estructuras propias del lenguaje, van a ver que en el inicio tenemos en cuenta una serie de puesta a cero de valores que son muy importantes, ¿sí? Bien, punto 2, bueno, colocamos agua. Punto 3, encendemos la hornalla. Punto 4, colocamos la pava en la hornalla, ¿sí? Punto 5, buscamos una taza, buscamos el frasco de café, colocamos una cucharita, ¿sí? Colocar 3 cucharaditas de café, ¿sí? Después chequeamos si el agua está caliente o no, ¿sí? Y si no, fíjense que ahí tenemos lo que se conoce con el nombre de una estructura, ¿sí? Si el agua no está caliente, tenemos que esperar y esperar. Nosotros podríamos decir que continuamente estamos chequeando si el agua está caliente hasta que nosotros determinemos que ya podemos colocarla en la taza. Bien, colocamos 2 cucharaditas de azúcar, revolvemos, bueno, ahí me salté el paso ahí de colocar el agua en la taza, ¿sí? Revolvemos durante 6 segundos y fin. Bien, a ver, esto, ¿sí? Que nosotros lo estamos planteando de algo tan normal, es lo que ustedes van a tener que hacer, pero ya con problemas matemáticos, ¿sí? Es decir, ustedes van a tener que ingresar una serie de valores, van a tener que ejecutar algo y devolver un resultado, ¿sí? Ese devolver resultado es lo que se conoce como el nombre de la solución, ¿sí? Que es esta solución que nosotros vamos a tener que plantear a través de un algoritmo. Dentro de los algoritmos, aunque al principio cueste, ¿sí? Porque quizás aquellos que no programaron, quizás les va a costar un poquitito, pero lo que yo les puedo decir que estos algoritmos son los algoritmos más fáciles de plantear. ¿Por qué? Porque hay un método matemático que está detrás de esa solución. Hay otro tipo de problemas dentro de lo que es el software, el factory, el armado de software, ¿sí? Que ya son más complejos porque las soluciones no son así podríamos decir, tan lineales con respecto a la secuencia de pasos. Entonces ustedes van a correr con esa ventaja, aunque como dijo Mariano, van a tener que practicar mucho, ¿sí? La programación simplemente es una cuestión de práctica, ¿sí? Es conocimiento con respecto a las estructuras del lenguaje y segundo, práctica, ¿sí? Ustedes van a crecer en la programación
a través de la práctica, ¿sí? El día jueves van a estar con Mariano y van a hacer algunos ejemplos, ¿sí? Y hoy yo ya les voy a mostrar también algunas situaciones prácticas como para que ya vayamos arrancando, ¿sí? Los martes los vamos a dedicar más al análisis también teórico-práctico de algunos de los temas, ¿sí? Fíjense este otro. Mostrar 10 múltiplos de 5, ¿sí? Bien, nuevamente tenemos un inicio y un fin. Punto 1, inicio. Punto 2, almacenar el valor 5 en la variable 1, ¿sí? Ya vamos a ver en la variable 1, ¿sí? Después, almacenar el valor 10 en la variable vueltas, después ya vamos a ver qué es eso. 4, mostrar desde 1 hasta el valor de la variable vueltas, los pasos 5. Y el 5 es mostrar vueltas por 5. ¿Sí? Básicamente lo que está haciendo este algoritmo va a tomar cada uno de los valores 5, 10, 15, así sucesivamente, porque en este caso lo que estamos haciendo, estamos buscando múltiplos de 5. ¿Sí? Nosotros podríamos armar después un algoritmo general, decir, mostrar, no sé, los 10 primeros múltiplos de n. Bueno, entonces en ese caso lo que vamos a hacer, vamos a ingresar ese n como si fuera una variable, ahora vamos a ver qué son las variables, y lo vamos multiplicando en cada una de las vueltas que vamos planteando. ¿Sí? Antes de meternos de lleno en estos conceptos ya propios de los lenguajes, nos tenemos que acostumbrar a una serie de palabras que van a ser comunes, ¿sí? Como decía Mariano, a todos los lenguajes. Por ejemplo, una instrucción es una orden que ustedes le van a dar, ¿sí? Ustedes le van a decir, bueno, no sé, suma 1, suma 5, ¿sí? Repetí, preguntás y compará, por ejemplo. Bueno, eso es una instrucción, ¿sí? Sumá tal valor a tal valor. Bueno, esas son las instrucciones. Entonces, la instrucción es algo muy, muy preciso, ¿sí? Como decíamos al principio, no tiene que haber ambigüedades. Hacer algo, a ver, si tiene que sumar y tiene que sumar 4, bueno, que sume 4. Esa es la orden. Ahora, si tiene que sumar n, bueno, le indicaremos en ese caso que sume n. ¿Sí? Tiene que ser muy, muy claro lo que nosotros le vamos a indicar. Proceso. El proceso es cuando yo tengo un conjunto de instrucciones, ¿sí? Vamos a ver, hoy lo vamos a ver en un ejemplo, que nosotros vamos a tener un procesamiento, es decir, vamos a tener un valor inicial, como teníamos acá este inicio, van a ocurrir una serie de instrucciones y vamos a tener un valor final. Bueno, todo eso se le conoce con nombre de proceso, es lo que nosotros vamos a decir que también vamos a tener un programa, ¿sí? Variable. El concepto de variable es muy importante. La variable es una etiqueta que nos permite almacenar un dato, pero tiene la posibilidad de que ese dato pueda ir cambiando. Por eso el concepto de variable, por eso le conoce con el nombre de variable. Por ejemplo, supongamos que yo tengo un programa donde digo, bueno, ingrese la edad o ingrese su edad. Bueno, es probable que yo declare una etiqueta, ¿sí? Que se llame, por ejemplo, edad. Ahí lo que estamos encontrando es el nombre, ¿sí? Entonces, las variables están identificadas por un nombre, todas tienen que tener un nombre definido, ¿sí? Todas las variables tienen que tener sí o sí un nombre, y también un tipo de dato, es decir, saber si es una variable numérica, si es una cadena de caracteres, un string, ¿sí? ¿Por qué? Porque con los números voy a poder hacer operaciones matemáticas.
con los string o con las cadenas de caracteres voy a poder hacer otras cosas, ¿sí? Pero no las voy a poder sumar. Pero de una cadena de caracteres, sí yo puedo decir, bueno, voy a extraer el primer carácter, el último, el del medio, bueno, ese tipo de cosas, los 5 primeros, los 5 últimos, ¿sí? Supongamos que, no sé, decimos que ingrese su nombre y apellido y que me muestre como resultado sus iniciales. Bueno, entonces declaro dos variables, en este caso de tipo string, y donde una la puedo llamar nombre y la otra la puedo llamar apellido. Y después, ¿qué le digo? Bueno, quitar el primer carácter de nombre y quitar el primer carácter de apellido. Mostrar el primer carácter, ¿sí? Entonces, ahí yo estoy trabajando con otro tipo de variables, ¿sí? De tipo string. Eso lo vamos a ir viendo todas también en forma práctica. ¿Me siguen hasta acá? Cualquier cosa escríbanme ahí por el chat. Algunas de las operaciones permitidas de acuerdo al tipo de dato, acá está lo que comentaba yo recién, con los números, ¿sí? Yo puedo sumar, restar, multiplicar, dividir, ¿sí? Aplicar la potencia, sacar la parte entera de un número real, por ejemplo, ¿sí? Supongamos que, ¿cuál es la diferencia entre un entero y un real? Bueno, que uno va a tener parte decimal y otra no. Entonces, por ejemplo, en el caso del real, yo le voy a poder extraer esa parte entera, ¿sí? Los lógicos, los tipos de datos lógicos son aquellos que nosotros conocemos como sí, no, o como true o false, ¿sí? Verdadero o falso. Y nosotros lo que podemos aplicar son, bueno, una conjunción, disyunción y una negación. Es muy común también que lo utilicemos como comparativo, ¿sí? Saber si esto es verdadero, saber si esto es falso, si esto realmente cumple con ciertas condiciones o no, ¿sí? Por otro lado, con los strings podemos concatenarlos. Concatenarlo es unirlo, ¿sí? Como yo recién les daba el ejemplo, que tenía el nombre y apellido, y puedo sacar el primer carácter del nombre, después sacar el primer carácter del apellido, y después los puedo unir y lo puedo colocar en otra variable que lo voy a llamar inicial, ¿sí? O como yo lo quiera denominar, ¿sí? Y también puedo establecer una comparación entre caracteres, ¿sí? A Profe, diferencia, ¿sí? ¿me podría Sí, sí. repetir por favor qué era string? El string es una cadena de caracteres. Mirá, por ejemplo, suponete vos declarás una variable que se llame nombre y esa variable vos decís que es una variable de tipo string, entonces suponete el nombre yo podría almacenar, por ejemplo, el nombre Adrián. Entonces, ¿por qué se le denomina cadena de caracteres? Porque vos ahí tenés el carácter A, D, R, I, A, N. Cada uno de esos caracteres, ¿sí?, forman lo que se conoce con el nombre de un string. ¿Quedó claro? Sí. Profe, ¿podría aceptar a un amigo que se quedó afuera? A ver, ahí lo vemos. Profe, una consulta. Creo que se me fue el internet. ¿Se Sí, escucha? ¿Se escucha, profe? sí, sí, sí. Consulta. Sí, te escucho. Entonces, los caracteres los vamos a usar también con las variables tipo string o hay una variable tipo char. No, no, no. Acá directamente vos lo vas a trabajar directamente a través de un string. ¿Sí? Nosotros nos vamos a concentrar mucho en el trabajo, sobre todo de todo lo que es numérico. ¿Sí? Aunque, bueno, en algún caso pueden llegar a hacer algún trabajo con algún string. ¿Sí? Pero el char que se conoce, que vendría a ser como un string, podríamos decir que es una letra, ¿sí? Acá lo vamos a trabajar como si fuera un string. ¿Mm? Buenísimo, gracias, profe.
Acá, Axel, me comentabas que decías que un string es una variable escrita con palabras. A ver, siempre todas las variables, los nombres de variables, siempre se escriben con palabras. Siempre, siempre. O sea, ustedes van a colocar, por ejemplo, como nombres de variable, le doy un ejemplo. Quizás una se va a llamar, no sé, raíces, otra se va a llamar solución. Siempre las variables, los nombres de variables se escriben siempre con palabras. ¿Sí? Siempre. Ahora vamos a ver un ejemplo, eso lo vamos a ver directamente en el Silab y ahí lo van a poder ver también un poquitito más claro. Pero recuerden eso, ¿sí? Vayan avisándome cualquier cosa por micrófono si hay alguien esperando porque estoy con la versión web y no me doy cuenta quién está esperando, ¿sí? Sigo compartiendo el PDF. ¿Ahí lo ven? Sí, profe. Bien. A diferencia de las variables, existen otras etiquetas que se denominan constantes, ¿sí? Las constantes tienen un valor único, ¿sí? No son como las variables que pueden cambiar su valor a lo largo de la ejecución del programa, ¿sí? Supongamos que, a ver, vamos a un caso práctico. Yo tengo una lista de números y digo, bueno, quiero, por ejemplo, encontrar el menor número de la lista, ¿sí? Entonces yo asumo que el primer valor, por ejemplo, es el menor y digo, bueno, lo alojo en una variable que se denomina menor, ¿sí? Bien, después pregunto por el segundo, si el segundo es menor que el que yo tenía almacenado, bueno, asumo que el segundo es el menor. Y así voy preguntando por todos. Bueno, ahí estoy trabajando con una variable, es decir, estoy trabajando con una etiqueta que puede cambiar el nombre a lo largo perdón, el valor, disculpen, puede cambiar el valor a lo largo de la ejecución del programa. En cambio, las constantes no. Hay una constante que es, ya la vamos a ver, la numeral pi, ¿sí? Que es la que la vamos a usar para todo la ejecución con el mismo valor, ¿sí? Esa es la diferencia entre lo que es una constante y lo que es una variable. Ahora ya nos vamos concentrando de lleno en lo que nosotros vamos a hacer propiamente con Silab, ¿sí? En Silab ustedes lo que van a hacer, van a armar pequeños programas. Es decir, armar un programa es codificar un algoritmo, ¿sí? Y para ellos van a tener que respetar y van a tener que escribir de acuerdo a la sintaxis propia de este lenguaje. Es decir, todos los lenguajes tienen una sintaxis que los caracteriza. Y bueno, Silab no está fuera de esa regla y ustedes lo que van a tener que aprender es la sintaxis propia de Silab. Por otro lado, ¿qué es Silab? Bueno, Silab es un lenguaje de programación, ¿sí? Los lenguajes de programación son software también que, a diferencia de otros software, tienen la particularidad de que ustedes van a poder generar, en este caso, sus propias soluciones de software, ¿sí? Por ejemplo, ustedes, bueno, algunos usarán las herramientas de Google o usarán Word, por ejemplo, o usan Excel. Bueno, vieron que cada uno de ellos tiene una función determinada, ¿sí? ¿Quieren hacer un texto? Bueno, tipear un texto lo van a hacer con un Word. ¿Quieren trabajar con formato de planilla y hacer cálculo? Lo van a trabajar con un Excel o con las herramientas también de hojas de Google, ¿sí? Pero ahora si yo lo que quiero es desarrollar
una solución, ¿sí? De cálculo, por ejemplo, no sé, que me permita calcular raíces con un método determinado, bueno, ahí me voy a un lenguaje de programación. Bueno, ese lenguaje de programación es el que, en este caso, nosotros vamos a utilizar, que es Scilab, ¿sí? Ahí Mariano les colocó cuál es el link para que se lo bajen. Lo van a tener que bajar, ¿sí? Bajen la versión de estudio, ¿sí? O para estudiante, mejor dicho, y con esa versión van a andar bien. Dentro de las instrucciones hay una instrucción muy importante, que es la instrucción de asignación, ¿sí? Van a ver que tenemos caracteres, ¿sí? Caracteres para comparar, caracteres para hacer operaciones, y hay un carácter, que es el carácter igual, que es el que permite asignar valores a una variable. Recuerden que la asignación, ¿sí? Siempre se lleva a cabo de derecha a izquierda. Ejemplo, acá tenemos una variable b, ¿sí? Y tenemos una variable e, ¿sí? Básicamente, acá lo que está haciendo esta instrucción es asignar a la variable b el valor que tiene en ese momento la variable e. Es decir, la asignación siempre es de derecha a izquierda. Recuerden, eso es muy importante, ¿sí? Si yo quiero colocar, por ejemplo, valor igual a 100, perdón, en la variable valor quiero colocar el valor 100, voy a tener que escribir valor igual a 100, ¿sí? Siempre esas instrucciones, ustedes las asignaciones las van a llevar a cabo de derecha a izquierda, ¿sí? Por ejemplo, aguarden un minutito. Está entrando gente. Bien, seguimos. Hay instrucciones que se denominan instrucciones de entrada y otras instrucciones de salida, ¿sí? Nosotros vamos a tener una instrucción que es la conocida instrucción input, que es la que me va a permitir leer un valor, ¿sí? Y ahora yo ya me voy a meter en el lenguaje, ¿sí? Les voy a ir mostrando algunas cosas en el lenguaje y vamos a ir mezclando cosas de Scilab con el PDF para que no resulte tampoco tan aburrido. Entonces, yo les decía que hay instrucciones de entrada y instrucciones de salida. Las instrucciones de entrada son las que me van a permitir ingresar un valor en una variable. Y las instrucciones de salida son las que me van a permitir mostrar esos valores. Entonces, ahora me voy a ir al Scilab. Voy a poner compartir pantalla y vamos a ir, voy a compartir toda la pantalla y voy a ir mostrándole. ¿Están viendo la pantalla de Scilab? Sí, profe. Sí, profe. Bien. El Scilab, una vez que ustedes lo ejecutan, va a tener estas ventanas que ustedes después las pueden personalizar. Es decir, algunos las quitan, otros las dejan como para ir trabajando con el lenguaje, ¿sí? Con el software. Tenemos lo que se conoce con nombre de consola. Esto que está acá, ¿sí? Lo ven acá. Esta es la consola, acá. ¿Sí? Yo les voy poniendo en color azul para que ustedes
Cuando me vaya cambiando, fíjense que va cambiando acá lo que estoy activo, ¿sí? Bien, en la consola es donde nosotros vamos a ir viendo qué es lo que va ocurriendo con nuestro código. El código, ¿sí? Ustedes lo van a ejecutar en estos archivos. Estos archivos, ya vamos a ver que hay dos tipos de archivos, los SCE y los SCI. Ya vamos a ver después cuál es la diferencia. Por ahora vamos a trabajar con los SCE. Yo para generar un nuevo archivo SCE me voy a este icono, lo ven acá arriba en el extremo superior izquierdo, ¿sí? Nuevo. Esto lo que me abre es un nuevo archivo de signout, ¿sí? Acá es donde yo puedo comenzar a armar mi producto de software. Por ejemplo, a ver, habíamos dicho que nosotros lo que queremos es ingresar, por ejemplo, la edad, ¿sí? de una persona y que me muestre como resultado esa edad más 10 años, por decir algo, ¿sí? Vamos con algo medio sencillo. Entonces, pensándolo primero como pseudocódigo, ¿sí? Recuerden que el pseudocódigo es una forma estructurada de pensar un problema, pero utilizando el lenguaje normal. Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. El paso 1 sería, yo digo, ingresar la edad. Lo voy a escribir acá, a ver, aunque me dé error, después lo pongo como comentario, pero se lo escribo acá para que lo vayamos viendo. Bien, ingresar la edad, después sumar a edad 10 años, sumar 10 directamente, ¿sí? Y mostrar nueva edad. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿sí? Yo esto lo voy a comentar para que me quede ahí arriba, ahí en el mismo signout. ¿Ven que utilizo para comentar? Miren, utilizo dos barritas, ¿sí? Y ahora acá voy a escribirlo, ¿sí? En formato ya decilado. Bien, primero, necesito una variable, ¿sí? ¿Por qué una variable? Porque esta edad, acá lo podemos ver, va a cambiar, ¿sí? De valor. Yo voy a ingresar una edad y después va a cambiar el valor que tiene. Entonces, yo digo que voy a trabajar con una variable que se llama edad. Bien, entonces, edad, ¿sí? Igual. La instrucción para poder ingresar un valor es la instrucción input, ¿sí? Pero es conveniente que ustedes le coloquen, entre comillas, ¿sí? Siempre algún texto que me dé una referencia de qué está ocurriendo ahí. Entonces yo le digo acá, ingrese una edad. ¿Sí? Bien. Esta instrucción, así como la están viendo, es una instrucción sumamente clara. Lo único que hace es ingresar un valor y lo almacena en la variable edad. Bien. Ahora ¿Se me trabó a mí o se le trabó al profe? Al profe. Creo que al profe. Gracias, me había asustado. Miguel se corta. ¿Escuchan? Hola. Ahora sí, Sí, ahora, Ahí parece que sí. ahí parece que sí, profe. Bien, bien. Sí, sí. Bien. Por las dudas igual voy retomando, ¿sí? Entonces, tenemos 3 instrucciones nomás, ¿sí?
La primera, esta que está en la línea 5, me permite ingresar un valor y lo almacena en la variable edad. La instrucción 6, ¿sí? Acá, ¿qué hace? A ese valor que yo ingresé le suma 10 y lo almacena nuevamente en la variable edad. Y por último muestro la variable edad. A ver, acá nos encontramos con algo particular. Input, this, la forma de escribir, ¿sí? Estos comentarios, eso es propio del lenguaje, ¿sí? Ustedes van a ir aprendiendo estas instrucciones. Como Perdón, decía Miguel, Sí, no sé si soy yo o yo veo congelada la ventana y solamente veo edad, input, ingrese la edad, una edad. Yo también. Yo también. Yo igual veo lo mismo. Sí, yo Sí, lo también. mismo. a ver. ¿Pagaste la factura de internet? Sí. No, hoy estoy acá en casa y te digo, tenemos un servicio malísimo, malísimo. Realmente, ya el martes que viene me voy directamente a la oficina porque acá es terrible, ¿sí? Es increíble. Bueno, no vamos a entrar en detalles porque nos vamos a enojar todos acá. Pero estamos a un par de metros del mayor centro de convenciones que están armando y no llega fibra óptica de Movistar. Pero bueno. ¿Ahí lo ven? ¿Ahora? No. ¿No? No, no se ve. A ver. Vamos por acá. A mí me marcaba como que había iniciado la función, pero no se veía nada. Igual ahí la escribí en el ahora la vamos a ver, pero igual la escribí ahí en el chat, ¿sí? Como para que podamos seguir. Lo que les comentaba es que input y disp, ¿sí? Son palabras reservadas, ¿sí? Son palabras reservadas del lenguaje. Todos los lenguajes de programación tienen una serie de palabras que, con las cuales nosotros podemos realizar determinadas operaciones. Cada vez que nosotros acá querramos ingresar, por ejemplo, un valor, ¿sí? A una variable por teclado, ¿sí? Lo que uno dice ingresar un valor por teclado, bueno, utilizamos la palabra reservada input, ¿sí? Ahí lo pueden ver que yo lo que puse en la primera línea, puse input, ingrese una edad, ¿sí? A ver, yo voy a ingresar un Profe, valor, ¿sí? Sí. disculpe que lo moleste. Sabe que yo había programado con Arduino y quería aclarar para los compañeros por ahí, vio que no es lo mismo poner minúscula que mayúscula, por eso, porque si no por ahí no te la toma a la variable. Bien, sí, O sí, sí. sea, El me nombre, refiero que te la marca con un color, vos pones input y si lo pones con mayúscula no te toma la variable. claro, sí, sí. Lamentablemente no sé por qué no lo están viendo, por eso lo estoy explicando desde acá. Pero, por ejemplo, yo acá lo tengo, ustedes van a ver que input se los va a colocar como en un color así violeta, los comentarios los va a poner en valor, en un color marrón, y en este caso this, que es de salida, lo va a poner en un color verde, ¿sí? Cuando ustedes lo estén tipeando ya directamente, como decía acá el compañero, si ustedes, por ejemplo, en vez de poner input, pone input con M, se van a dar cuenta de que no es reconocido porque directamente no se los va a marcar con un color, ¿sí? Los nombres de las variables también, lo que él indicaba, a ver, si yo estoy trabajando, por ejemplo, con una matriz y a la matriz le pongo A mayúscula, y bueno,
respetemos ese nombre para para toda la ejecución de todo el proceso, porque en cuanto yo haga referencia a A con minúscula, eso no lo voy a poder ver, ¿sí? Yo lo que quería mostrar, a ver, vamos a intentar a ver si ven. Ahí voy a presentar de nuevo la pantalla, a ver. ¿Ahí están viendo la pantalla de Silab? Yo no. No, profe. Veo la pantalla negra yo, Miguel. No, solo me aparece el mensaje que está empezando a compartir, pero nada más. Bueno, vamos a guardar un minutito y ahí vemos. Tuve que trabajar con la versión, capaz que salgo y entro con la versión de escritorio, capaz que ahí está el problema. Estoy trabajando con la versión web de Zoom. Aguarda un minutito, salgo y entro con la otra versión, a ver si ahí la ven, ¿sí? Porque es importante que lo vean. Ahí vuelvo con la otra versión. No se vayan, por favor. No, yo te cubro. Por ahí el compañero que había recién dicho que estaba programando en Arduino. Arduino usa un lenguaje propio basado en C++. C++ es un lenguaje de alto nivel para los electrónicos, pero en realidad creo que es de todos los lenguajes de programación de alto nivel es el de más bajo nivel. Orientado a objetos que claro, son, puede tener Raspberry. Sí, que son lenguajes de programación bastante duros, bastante difíciles de manejar comparado a otros lenguajes que son mucho más abiertos. Por ejemplo, Scilab es un lenguaje de alto nivel, bastante intuitivo. Digamos, las instrucciones son básicamente escribir en inglés. Tiene sus facilidades. Y bueno, por ahí cuando uno programa en otro lenguaje, más que nada los que son de bajo nivel suelen ser bastante más duros, incluso todas las instrucciones tienen que estar finalizadas por un punto y coma, que es probable que lo vean en algún programa o mío o de algún otro docente, van a ver que al final de las instrucciones tienen un punto y coma porque en el caso de programar en C, por ejemplo, lo toma como un error, porque el punto y coma indica que finaliza la instrucción. Bueno, son todos aspectos y variables a tener en cuenta a la hora de programar. Bueno, en el caso de Scilab es indistinto si está o no está. Lo que sí permite es que, por ejemplo, si ustedes están escribiendo en consola y le ponen el 2 puntos, no muestra el resultado inmediatamente. Hace esa instrucción sin visualizar el resultado. Cuando lo hacen con el punto y coma, no muestra nada. No sé, Miguel, si yo ya ahora sí veo tu pantalla. Profe, una consulta. Sí. ¿Iremos a ver Java en la materia? No, vamos a trabajar solamente en Scilab, más que nada que es un software de programación, pero de manipulación numérica. Es para trabajar básicamente números. No es un software que se utilice para manejo de base de datos o interfaces gráficas o programar juegos. Digamos, tiene otra finalidad. Es estricto como MATLAB, como Octave. Digamos, si ustedes quieren ir a algo más de alto nivel, digamos, de mayor profundidad, quiero decir, en el tipo de cálculo, no sé, hay Fluent, que es para fluidos, OpenFOAM, que también se utiliza en el ámbito de la fluidodinámica. Hay ya después programas, por ejemplo, Quickfield, que van a ver en métodos 2, que es más orientado a la parte de cálculo de elementos finitos. Otro software que trabaja en elementos finitos, Agro 2D. Ese está bueno porque tiene ejemplos que son muy intuitivos y está bueno para jugar con ellos. Pero no, digamos, lo que es programación que nosotros programemos en la materia, estrictamente Scilab.
Después, si cada uno por su cuenta quiere programar otra cosa, no hay ningún impedimento, ¿no? Pero al menos nosotros nos vamos a enfocar sí o sí en lo que es Scilab. Miguel, no sé si ya estás, dale. Ahí están viendo, Sí, Mariano, ¿verdad? Sí, yo veo. Bien. Sí, se me cambia a la versión de escritorio. ¿Sí? Bien. Entonces, les comentaba, nosotros vamos a trabajar dentro del SizeNote, ¿sí? Van a trabajar cada uno de los módulos, de los ejemplos de los programas que ustedes tengan que resolver, ¿sí? Acá pueden ver lo que les comentábamos hoy, ¿sí? Este uso de colores es importante porque ustedes saben que ya todo lo que es comentario lo van a ver con un determinado color, ¿sí? Las palabras reservadas, fíjense que aparecen con otro color. ¿Sí? Y acá estaba lo que comentábamos recién, ¿sí? Yo lo voy a dejar así, lo voy a ejecutar para que podamos ver una secuencia. Después vamos a retomar el PDF y vamos a volver después de nuevo acá al Scilab, ¿sí? Bien. Cuando yo lo voy a ejecutar, ¿sí? Yo voy a utilizar este comando de ejecutar. Siempre les va a pedir que esté grabado el archivo, ¿sí? Ustedes se dan cuenta en este asterisco que tiene acá al lado del nombre, al margen que dice sin título, pero cada vez que tengan un asterisco, eso quiere decir que ustedes están editando este archivo, ¿sí? Entonces lo grabamos. Pónganle el nombre que quieran, ¿sí? Vamos a poner ejemplo clase, ¿sí? Listo, ¿sí? A ver, y yo acá estoy en la consola ahora, bueno, acá dice ingrese su edad, ¿sí? Ahí está esperando, ahí lo ven que está como titilando el cursor. Lo que está esperando el cursor es que yo coloque un valor, ¿sí? Yo puedo colocar cualquier valor, ¿sí? Acá dice, bueno, ingrese una edad. Puede ser la edad que a mí se me ocurra, ¿sí? Yo puedo poner cualquier valor numérico y lo que va a hacer es le va a asignar el valor 10, ¿sí? Fíjense que acá muestra como resultado 62, ¿sí? ¿Lo ven ahí? ¿Sí? Que es el valor que tiene ¿quién? Que tiene edad, ¿sí? Yo acá dejé un panel, que esto lo pueden activar ustedes dentro de las opciones acá, ¿sí? Acá ustedes pueden ir agregando estos paneles, le pueden decir que los muestre o no, ¿sí? Porque yo quiero ver qué pasó con edad, ¿sí? Ven que acá dice nombre de la variable, edad. ¿Qué valor tiene? 62. Es decir, yo primero acá, cuando se ejecutó esta acción, yo ingresé un 52. El input lo que hace es toma ese 52, en este caso, y se lo asigna a edad, ¿sí? Después, a edad le suma 10, o sea que tiene 62, que es lo que estamos viendo acá, y muestra edad, ¿sí? Fíjense qué pasa si yo acá pongo, vamos a probar, voy a poner edad con mayúscula, acá, ¿sí? Lo ejecuto. Ingrese su edad, vamos a poner, qué sé yo, 25, y ven que acá me da un error. ¿Lo ven ahí? Dice, variable indefinida edad. No sabe lo que es edad con mayúscula. Es decir, esto ya no sabe lo que es. Entonces, por eso me da un error. ¿Sí? Es decir, esto lo tengo que solucionar. Y acá me da una ayuda, porque me dice que el error está en la línea 7. ¿Lo ven ahí? Dice que en la línea 7 de este archivo, que es este, ¿sí? Si yo veo acá, esto es ejemplo clase, ¿sí? Me dice que está indefinida la variable edad, con mayúscula. ¿Está? Yo podría también poner esto, edad, y acá poner, fíjense, edad con mayúscula acá. ¿Lo ven ahí? Te perdimos. Profe,
Lo perdimos, me parece. Y se marchó. Profe, ¿usted lo tienen el programa abierto? ¿Yo? Sí. No, pero lo abro. No, era para saber cómo cambiarlo al español. Se me instaló, pero en inglés. Si me puedo. No me acuerdo. Es más, yo a ver que ni sé cómo lo tengo yo. A ver. Bien. Ahí vale. Te perdimos, después. Miguel. Te habíamos perdido, no sé. Sí, es lo que les decía. Tengo ese problema que al usar acá la versión de escritorio se ve que usa más recursos y se reinicia, ¿sí? ¿Ahí lo están viendo bien? Sí, se ve bien ahora. Bien, por eso. Téngame paciencia porque hoy va a estar así, va a estar trabado, disculpen, ¿sí? Ya el martes me voy a ir a otro lugar que tenga otra conexión, ¿sí? Bien, acá yo lo que hice, fíjense, yo acá coloqué edad, ¿sí? Con mayúscula. Puse ingreso de edad, puse 24. Y acá me muestra 45, ¿sí? Ven que acá es como, ustedes dicen, pero ¿qué está haciendo? Cualquier cosa. No, lo que pasa es que acá está lo que estábamos diciendo recién. Si ustedes de edad la declaran con mayúscula, como en este lado, como en este caso, trabajen edad con mayúscula en todos los lugares donde hagan referencia a ella. Y no vamos a tener ningún inconveniente. ¿Sí? Ingrese su edad 24, listo, 34. ¿Sí? Hay dos formas de limpiar esa pantalla. Yo puedo hacer un CLS que lo que hace es un clear screen, o sea, limpia la consola. Pero ojo, no es lo mismo que un clear. Fíjense acá, miren, préstenle atención acá al explorador de variables. Yo ahora hago un clear, listo. Ya no sabe lo que es edad. Yo acá pongo edad, me dice indefinida. En cambio, fíjense lo siguiente, yo pongo edad 100. ¿Sí? Pongo CLS, Clear Screen, y pongo edad, y me sigue manteniendo el valor 100, porque lo que quiere decir es que lo tiene en memoria. ¿Está? Un CLS es un Clear Screen, es limpiar la pantalla, ¿sí? Limpiar la consola. Un Clear es vaciar todo lo que tiene la memoria, ¿sí? Es borrar inclusive el contenido de esas variables. ¿Sí? Ahí lo pueden ver. Bien. Permitime agregar, también les va a borrar funciones que ustedes hayan generado. O sea, cuando lleguemos en la instancia de funciones van a saber a qué me refiero. Pero les va a borrar todo lo que el Scilab tenga guardado en la RAM, se los va a eliminar. Incluso llamado a archivos que hayan realizado antes. Entonces muchas veces ponen clear y no le funcionan los programas. ¿Por qué? Porque cuando pusieron esa función, borraron los que ya tenían de alguna manera llamados previamente. Claro. Estas instrucciones que le estamos dando ahora con Mariano son básicas, ¿sí? Lo que estamos haciendo acá es algo muy, muy básico, pero bueno, a ver, esta es la finalidad que tienen estas clases, ¿sí? Es ir introduciéndolos a ustedes, a ver, en todo esto que inclusive son errores que les va a pasar, ¿sí? Le van a ocurrir. Acá Katia pregunta, bueno, ¿qué hice para que apareciera 45? Bueno, no, se había quedado simplemente con un valor anterior, ¿sí? Con un valor anterior de 45, de algún cálculo que había hecho yo anteriormente, y simplemente yo le dije a edad con mayúscula que le agregue 10, pero después mostraba edad con minúscula. Edad con minúscula era otra variable, ¿sí? Fíjate lo siguiente, Katia, acá, en el explorador de variables, ahora yo no tengo ninguna variable. Miren lo siguiente, yo pongo edad igual a 100. ¿Lo ven ahí? ¿Sí? Edad igual a 100. Y ahora fíjense que yo pongo edad igual a edad igual a 50. ¿Ven que son dos variables distintas? ¿Lo ven ahí? Edad con mayúscula es una variable y edad con minúscula es otra. Si yo ahora pongo edad con mayúscula igual a 70, ven que acá le cambió el valor a esta, porque encuentra una variable que se denomina edad.
con mayúscula y le cambia el valor. ¿Sí? ¿Ahí quedó claro, Katia? Yo en estos casos hago un clear y un CLS como para que limpie todo, para que no quede con estos, porque estoy mostrando estos errores, si no, puede ser que se pierda. ¿Sí? Bien, sigamos, avancemos un poquitito más. ¿Sí? Bien, entonces acá está este concepto que yo les comentaba recién de las instrucciones de entrada y salida. ¿Sí? Creo que ahí ya les quedó claro que con un input ustedes lo que hacen es permiten que puedan ingresar algo y se lo asignan a una variable, y con un disp lo que hacen es mostrar. ¿Sí? Avancé un poquito más, así podemos terminar de ver este PDF. De todas maneras, tienen un PDF similar, con un tratamiento muy parecido en la PEDCO. Les sugiero que se lo bajen y que lo lean. ¿Sí? Si quieren este PDF, también me avisan y se los mandamos, no hay ningún inconveniente. ¿Sí? Todo esto es material de cátedra, así que no hay ningún inconveniente, no tenemos problemas tampoco en compartirlas. Algo que está grabado, o sea que no hay problema con eso. Pidan lo que necesiten. Las instrucciones de un algoritmo, entonces, decíamos, las instrucciones son secuenciales de arriba hacia abajo, que era lo que estaban viendo ustedes acá, de arriba hacia abajo, es decir, primero ejecuta esta, después esta, bueno, y así va a encontrar. Pero pueden encontrar otras instrucciones que ya la vamos a ver, esto lo vamos a ir viendo en la próxima clase, ¿sí? O si alcanzamos hoy, yo no creo, pero o el jueves, por ahí capaz que Mariano le puede dar un ejemplo de un if, por ejemplo, y ya nos concentramos el martes en una repetitiva, ¿sí? Esas se denominan estructuras, ¿sí? Que son estructuras que me va a permitir, ¿sí? Te voy a dar un ejemplo, Mariano, como para que nos vayamos metiendo, aunque sea de a poco en el lenguaje, ¿sí? Pero, por ejemplo, yo podría decir que, no sé, si edad es igual a 10, no sé, que haga algo, ¿sí? No sé, que muestre la edad nomás, ¿sí? Y si no, que haga el cálculo que teníamos acá. A ver, supongamos que mi problema era sumarle 10 a todas las edades distintas del valor 10, ¿sí? Fíjense que acá me aparece un comparativo distinto, ¿sí? Cada vez que tengo que comparar si algo es igual a, sí, en este caso, si una variable es igual a un valor, utilizo el doble igual, ¿sí? Distinto de este. Este es el operador de asignación, se le denomina. Y este es un operador comparativo. Ahora lo vamos a ver, ¿sí? Esto lo vamos a ver después con tiempo, pero simplemente se lo estoy mostrando porque acá lo que tenemos es una estructura de tipo decisiva, es decir, primero va a evaluar qué es lo que ocurre, si esto se cumple o no. Si esto se cumple, entonces va a tomar por este camino, y si no se cumple, va a tomar por este camino, ¿sí? Esta es una estructura bastante simple, es lo que se denomina el if simple, ¿sí? Con un doble camino, ¿sí? Evalúa una condición, si esa condición es verdadera, toma por un camino, y si no, toma por el camino que se denomina camino falso, ¿sí? Eso es lo que lleva a cabo esta estructura, ¿sí? Bien, entonces, cada vez que ustedes tengan que resolver un problema computacional, lo primero que van a hacer, van a plantear y van a analizar el problema, ¿sí? Tienen que tener muy en claro qué es lo que ustedes tienen que resolver. Segundo, diseñan un algoritmo, ¿sí? El algoritmo, este diseño del algoritmo lo vamos a hacer en esto que se denomina pseudocódigo, que es plantearlo, ¿sí? Plantearlo con, podríamos decir, con palabras, ¿sí? Propias de nuestro lenguaje. Les muestro. Esto, ingresado en un pseudocódigo, sería, vamos a hacerlo acá arriba, ingresar la edad,
acá yo diría, si la edad o si edad es igual a 10, mostrar. Si no, sumar 10 a edad y mostrar. Eso es lo que está haciendo, a ver, acá yo lo planteo, ¿sí? En pseudocódigo. Yo puedo decir, entonces, ingrese la edad. Si edad es igual a 10, entonces la voy a estructurar bien, mostrar edad. Si no, sumar 10 a edad, mostrar edad. ¿Sí? Fíjense. Cuando armamos los pseudocódigos, que esto sería el pseudocódigo, ¿sí? A ver, el pseudocódigo ustedes no le van a poner la doble barra. Acá lo estoy haciendo porque estoy en... si yo le saco esta barra, ¿sí? Me va a dar error, ¿sí? Cuando yo armo los pseudocódigos, muchas veces se acostumbra a utilizar esta pequeña indentación, ¿lo ven ahí? ¿Sí? Ven que el pseudocódigo tiene como unas pequeñas sangrías que le van a ir armando, ¿sí? Que son las que yo fui colocando acá. A ver, no son necesarias. Yo podría tener todo el código así y va a funcionar igual, pero el problema que tiene es que me voy a perder, ¿sí? Cuando yo lo leo esto de arriba hacia abajo me pierdo, entonces por eso es conveniente que ustedes se acostumbren a trabajar con ciertas indentaciones, ¿sí? Simplemente es una cuestión visual, es saber que esto forma parte de un grupo y que esto forma parte de otro grupo, ¿sí? Eso forma parte más que nada de las buenas prácticas de programación. Y por último, lo que van a hacer ustedes van a generar el código, que es lo que acabo de hacer yo recién, ¿sí? Bien, las estrategias siempre es modular. Desagregar y agregar continuamente un problema. ¿Qué quiere decir desagregar y agregar un problema? Bueno, esto es todo lo que yo tengo que hacer, pero ¿qué hago? Lo voy entendiendo por módulos, es decir, digo, primero ingreso una edad, después comparo y después en base a esa comparación tomo por un camino o por otro, ¿sí? Entonces, eso es lo que se le denomina a esa técnica top-down y bottom-up, es decir, yo desagrego el problema, ¿sí? Para poder entenderlo y después lo agrego directamente con el código de programación para tener la solución. La palabra pseudocódigo, que es lo que estamos utilizando nosotros acá, ¿sí? Es armar en un lenguaje, en este caso, en nuestro lenguaje común, ¿sí? Respetando una estructura de un lenguaje de programación. Eso es un pseudocódigo, ¿sí? Un pseudocódigo básicamente va a tener que respetar también esta sintaxis, por ejemplo, de cómo asignamos, ¿sí? Una secuencia debajo de otra. Ven que yo puedo utilizar las alternativas, que de hecho lo hice en mi pseudocódigo. Yo acá en mi pseudocódigo puse si edad igual a 10, entonces ven que lo estructuro de tal manera que después se me haga mucho más fácil traducirlo al lenguaje. A ver, esto que yo lo pensé acá como un pseudocódigo, lo puedo después traducir a cualquier lenguaje, porque después lo único que hago es decir, perfecto, en vez de ingresar, utilizo un input, en vez de un sí utilizo un if, en vez de un si no utilizo un else, y bueno, ¿sí? Y le agrego acá un nd porque es propio del lenguaje, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? ¿Se escucha? Sí, profe. Sí, profe.
Bien. Profe, una consulta, se me había salido recién. Sí. ¿En qué parte en este programa le dabas para que ya lo tome, que te lo muestre en la hoja, como para poner la edad y demás? ¿O directamente al ponerle el dis, se pone solo? No, ¿Hay que acá, hacer un enter algo? ¿vos decís para que se ejecute? Claro, sí, sí. Bien, O hay que darle para una que parte. claro, para que se ejecute, fíjate que acá arriba tenés, viste como el F5 que utilizan todos los lenguajes, ¿sí? Claro. Directamente lo ejecutas de acá. Lo que te va a pedir siempre, ves que este no está grabado, entonces me va a ejecutar. ¿Ves? Claro. Ahí lo Ahí me guardé y pide, ahí solo. ingrese la edad. Exacto, ahí lo guarda. Si tiene un error de sintaxis, te lo va a marcar. En este caso no tiene ningún error de sintaxis, ahí me dice que ingrese la edad. Yo pongo, por ejemplo, 40, ¿sí? Entonces me muestra 50. ¿Por qué? Porque este código básicamente dice que le Sí, sume pues 10 te a lo todo. toma que si no tenés 10, te tiene que sumar 10 a vos. Si tenés 10, ahí no, Exacto, ahí te muestra 10 nomás. claro. Y acá yo lo que puedo hacer es lo puedo volver a ejecutar. Entonces pongo 10 ahora, perdón, acá, disculpen. Pongo 10 y ahí me va a mostrar 10, que es lo que está haciendo este programa. ¿Sí? Bien. Estas eran las estructuras que estábamos viendo hoy, ¿sí? Que básicamente lo que hacen es evaluar una condición. Acá arriba lo tienen planteado con pseudocódigo, ¿sí? Acá también, ¿sí? Esto es lo que acabamos de ejecutar recién. Y después yo lo pasé directamente al lenguaje de Scilab. Y hay otras estructuras que no la vamos a ver esta semana, ¿sí? Ya la vamos a ver la semana que viene, que son las estructuras repetitivas, que a diferencia de las anteriores, ¿sí? Las anteriores se le denominan estructuras selectivas o de decisión, porque evalúan y deciden si el flujo va a tomar por un camino o por otro. Las estructuras repetitivas, ¿sí? Que hay varias, vamos a trabajar seguramente mucho con el for, ¿sí? Que es la estructura para. A diferencia de las anteriores, no toman por un camino o por otro, sino que lo que hacen es repiten n cantidad de veces el conjunto de acciones que tengan en su interior, ¿sí? Dentro de las repetitivas están, como les decía, mientras, estas las vamos a ver después, ¿sí? El para, que es una de las que más vamos a utilizar, que es el for, ¿sí? Y acá tienen un pseudocódigo. Ven, dice, leer dos valores y mostrar el mayor de ambos. Bueno, yo acá primero lo pienso como pseudocódigo. Digo, tengo que leer A y B, serían las variables A y B, y digo, si A es igual a B, entonces mostrar A y B son iguales. Si no, pregunto, ¿qué pasa con A y B? Y ahí lo que utilizo son comparativos, es decir, comparo si A es mayor que B, o podría comparar si B es mayor que A. Entonces le digo, si A es mayor que B, entonces lo que quiero que muestre, vendría a ser acá como un cartel, ¿sí? Como un string, mostrar A es mayor que B, si no, mostrar B es mayor que A. ¿Sí? Esto está planteado en pseudocódigos, ¿sí? Yo después esto lo tengo que llevar al lenguaje propio de Scilab, ¿sí? Que es lo que estamos trabajando y es lo que a nosotros nos interesa. Entonces, para trabajar con Scilab, yo lo que tengo que tener en cuenta lo siguiente, que hay operaciones, ¿sí? Como lo está indicando acá, por ejemplo, hay operadores que se denominan operadores matemáticos, hay operadores que son comparativos, ¿sí? Si yo quiero efectuar, por ejemplo, una suma, ¿sí? Una sustracción,
un producto o una división, utilizo ciertos operadores, como lo estoy viendo acá, ¿sí? Pero a su vez también tengo que tener en cuenta que si yo dentro de una misma estructura tengo varios operadores, supongamos que tengo, no sé, una multiplicación y una suma, o una división y una sustracción, ¿sí? O tengo un conjunto de elementos que están elevados a una potencia n. Bueno, tengo que tener en cuenta qué prioridad le va a dar Scilab, ¿sí? Es decir, si tiene, por ejemplo, una multiplicación y una suma, y yo no utilizo paréntesis, entonces primero va a resolver la multiplicación y después va a resolver la suma, ¿sí? Esto es cuando ustedes, por ejemplo, tengan operaciones de este tipo. Vamos a ver otro caso, ¿sí? Vamos a utilizarlo acá. Supongamos que ustedes ponen A igual a B más 7 por 14, ¿sí? Si ustedes no tienen, no es lo mismo que yo le diga esto, ¿sí? Que yo le diga esto, ¿sí? ¿Está? Entonces, ahí está lo que decíamos, hablábamos recién de la prioridad, que hay que tener mucho cuidado, ¿sí? ¿Cómo lo resuelve Scilab, ¿sí? Para eso, yo lo que les sugiero es, cuando instalen el Scilab, hagan esto que estoy haciendo yo, ¿sí? Abren acá un archivo, miren, como lo estoy trabajando de esta manera, entonces acá pueden poner this A, ¿sí? Que les muestre el contenido de A. Entonces, para ver, bueno, B, acá le van a tener que dar un valor, ¿no? Porque si no me va a dar error. Por ejemplo, B10 vamos a poner, ¿sí? Porque si no, no sabe qué es B. Listo. Armen estos ejemplos muy, muy sencillitos y con eso van a empezar a transitar ese camino que les decía recién Mariano, perdón, que les planteaba en la introducción, donde ustedes tienen que ir acostumbrándose a programar. Y también ir viendo, ¿sí? Todas estas diferencias, ¿sí? Yo lo tengo planteado de esta manera y digo, bueno, perfecto, lo planteo así, lo voy a ejecutar, me va a pedir que lo guarde. Yo pongo ejemplo clase 2, listo. Me dice que el total es 108, el total de esto. Bueno, yo ahora digo, pero ¿y qué pasa si yo acá le pongo un paréntesis? Por ejemplo, ¿sí? A ver si cambian algo, ¿sí? Lo ejecuto, lo guardo, siempre me va a pedir, no cambió nada. ¿Qué pasa si yo pongo el paréntesis ahora acá? ¿Sí? De esa manera, ¿sí? Lo ejecuto, lo guardo, y ahí sí cambió. Entonces, acá está lo que les decía yo. No es lo mismo que yo lo plantee así sin paréntesis o que yo le esté indicando. Es decir, él le está dando una prioridad. Dice, primero resuelvo esto, después aquello. ¿Qué estaba resolviendo primero? Bueno, primero resolvía el 7 por... separaba en términos, los símbolos más y menos separan en términos, entonces resolvía el 7 por 14 y eso lo multiplicaba por 10. Eso era lo que estaba haciendo, ¿sí? Entonces ustedes empiecen a jugar con el lenguaje porque acá es donde ustedes van a crecer, ¿sí? Bien. Estos son los operadores comparativos, ¿sí? Acá están los operadores que ustedes van a utilizar para comparar. Es decir, cuando yo quiera comparar algo o una variable con otra, voy a utilizar los comparativos de esta manera, ¿sí? Recuerden que la notación que ustedes van a colocar es siempre lineal, ¿sí? Es decir, el menor igual es así, menor igual. Yo tengo que resolver todo en una sola línea, ¿sí? Entonces, acá tienen los comparativos, ¿sí? Que son los comparativos que ustedes, cuando ustedes dicen, si A es menor que B, bueno, ¿cómo van a preguntarlo? Bueno, si A es menor que B, menor que B, que haga tal cosa, ¿sí? Bien, esto es lo que se denomina una condición. Y acá lo que tengo es un comparativo. Si es menor o igual, es eso, ¿sí?
Si es distinto es eso, si es igual es esto, ¿sí? Estos caracteres comparativos son los que yo les estoy nombrando que me aparecen aquí. Acá tenemos un ejemplo de... ¿Sí? ¿Puede volver a la hoja que estamos viendo del programa? Quería hacer una pregunta. ¿Esta? Claro, acá en este caso, si uno lo pone de corrido, o sea, al lado de donde dice DIN, si lo pones al lado a lo que va a poner la condición, te lo toma igual que poniéndolo abajo, ¿no? Pues lo toma de corrido, ¿o no? Claro, porque, claro, eso es lo que se conoce con el nombre del if simple, ¿sí? Que Claro. entonces vos decís, bueno, si pasa tal cosa, que haga esto, ¿sí? ¿Está? Claro. Muchos lenguajes te lo van a permitir. Hay lenguajes que te los permiten, otros que no, ¿sí? Es lo mismo que escribirlo abajo, ¿sí? Bien, ahí me decían cómo hacen para tener todo, cómo hacemos para tener esta pantalla, es decir, todos los... Y para no tener todas las pantallas como escondidas, bueno, acá tóquenla desde este, mantengan presionado con el botón izquierdo del mouse desde la barrita, ¿sí? La barrita del nombre, y la arrastran y la van colocando, ¿sí? Este es el que le va a permitir como anclar a cada una de las ventanas, ¿sí? ¿Está? Desde acá, directamente desde el nombre, ¿sí? Desde acá la arrastran y la van dejando caer. Y ahí las van a tener a todas disponibles, ¿sí? Hay una opción acá, acá en Split, ¿sí? Yo lo puse en off para tenerlo así y directamente las van colocando una al lado de la otra, ¿sí? Es importante que ustedes tengan el Side Note, ¿sí? Que tengan también, por supuesto, la consola. El historial de comandos pueden o no tenerlo, y está bueno que se acostumbre a tener el explorador de variables, ¿sí? Estas tres ventanitas por lo menos tenganlas siempre a mano como para poder trabajar tranquilo, ¿sí? Bien, avancé un poquito más, así ya vamos terminando, nos quedan 12 minutitos nomás. Recuerden, siempre vamos a comenzar a horario, ¿sí? Yo siempre doy 5 minutos, 18:05, y terminamos a horario, o sea, a 20 horas, ya 20:01 cada uno se queda con otro tema, ¿sí? En eso tratemos de ser muy ordenados durante todo el cuatrimestre, salvo que tengamos algún inconveniente, por ahí con Mariano que no alcancemos a llegar, ¿sí? Recuerden que a veces nos puede pasar, tenemos, bueno, familias, tenemos otros de trabajo, bueno, y a veces podemos llegar a tener algún inconveniente, pero siempre tratamos de avisar, ¿sí? Mándenme, por favor, a mi email, mándenme lo vuelvo a escribir, los mails de ustedes, ¿sí? Que está bueno que estemos en contacto. ¿Mm? Bien, ahí tiene un ejemplo, ¿sí? Para ir cerrando. Este ejemplo lo tienen también ahí, se los tomé del PDF, pero acá tiene un ejemplo de pseudocódigo. Y cómo quedaría en Silab, ¿sí? Repito, bájense el PDF que tienen la PEDCO, siempre bajen el material, si hay cuestionarios háganlos, como decía Mariano, si hay prácticos también háganlo, ¿sí? Recuerden que las clases de consulta nosotros no nos vamos a poner a hacer todo el práctico con ustedes, ¿sí? Sino que traten de venir ya con cosas puntuales, ¿sí? Bien, para ir cerrando estos últimos 10 minutos, acá, fíjense, el ejemplo nos pide leer dos datos, ¿sí? A y B. Dice, el valor de A debe ser menor o igual que B, de lo contrario se deben intercambiar los valores, es decir, colocar el valor de A en B y el de B en A, ¿sí? Esto tiene una particularidad, por eso siempre este ejemplo lo desarrollamos también en la práctica. Y bueno, después dice calcular la sumatoria, de eso no se preocupen que después lo vamos a ver. Pero vamos a quedarnos más que nada con la primera parte, ¿sí? Que sí lo
lo desarrollo porque es importante esta estructura que tenemos acá. Entonces, vamos al Scilab. Nosotros tenemos que ingresar dos variables, A y B, ¿sí? Input, ingrese el valor de A. B, input, ingrese el valor de B. ¿Sí? Ahí lo que teníamos es simplemente un ingreso, ¿sí? Yo voy a ir directamente a la resolución en Scilab porque el pseudocódigo yo ya lo tenía planteado acá, ¿sí? Era leer A y B, hasta ahí estoy, ¿sí? Ahora me dice que pregunte si A es menor, si A es mayor que B, entonces que cambie los valores, ¿sí? Bien, entonces, si A es mayor que B, entonces, acá tengo que intercambiar los valores, ¿sí? Y después yo lo que voy a hacer es voy a mostrar A y mostrar B. ¿Sí? Bien. ¿Cómo cambio los valores? ¿Sí? ¿Cómo cambio los valores de A? Es decir, ¿cómo coloco el valor de A en B y el valor de B en A? Bueno, si A es mayor que B, entonces me dice que yo ponga en B el valor de A. ¿Sí? Listo. Podría plantearlo de esa manera. Pero el problema que tengo acá es que si yo hago eso, voy a perder el valor de A. Porque después cuando quiera poner el valor de B, perdón, porque cuando quiera poner después en A el valor de B, ¿sí? Ya lo perdí porque en la instrucción anterior ya directamente podríamos decir que pisé el valor que tenía A. ¿Sí? Esto es algo muy común que ustedes lo van a utilizar en muchos casos, que es utilizar variables auxiliares. ¿Ven que lo tienen ahí? ¿Sí? A ver, me dice que coloque el valor de A en una variable auxiliar, ¿sí? Está, que es lo que me está planteando acá, ¿sí? Que en A coloque el valor de B, total, yo después en B puedo colocar el valor de auxiliar, ¿sí? Es decir, me apoyo en una tercera variable, ¿sí? ¿Para qué? Para preservar ese valor, porque si yo hago directamente en B, coloco el valor de A, directamente lo piso, ¿sí? Y lo pierdo totalmente, ¿sí? Vamos a ejecutarlo para ver si tiene algún error, está todo bien, vamos a poner intercambio, ¿sí? Siempre traten de colocarle los nombres a los archivos que sean representativos, ¿sí? Intercambio valí. Lo ejecuto, entonces, ingreso un valor de A de 10. Ingreso un valor de B, 5. Es decir, cambio los valores, ¿sí? Voy de nuevo. Lo voy a ejecutar de nuevo yo. Lo volvemos a perder. Voy a limpiar primero. No se ve. Ahora sí. ¿Sí? Bien. Ahora voy a ingresar 10 y ahora ingreso 20. Y ven que me muestra 10 y 20. ¿Sí? Hay una instrucción, yo acá le podría poner, en el div se le puede colocar que muestre el valor de un cartel, ¿sí? Para que quede más claro, porque si no acá nos perdemos. Pero hay una instrucción que se denomina printf, que es la que sugerimos que ingresen, ¿sí? Y nosotros acá le decimos, por ejemplo, el valor de A es, esto vamos a sacarlo, coma A.
¿sí? Print F, el valor de B es... A ver, y yo acá quiero que ponga el valor de la variable A, ¿sí? Entonces eso se representa con un porcentual de, donde yo quiero que coloque el valor de la variable, ¿sí? ¿Está? Después vamos a ver en detalle el printf. Pero también lo que decía Mariano, vean después la ayuda del input, del if, del printf, ¿sí? Vamos a poner acá un CLS, se podría poner un clear, un CLS y un clear, ¿sí? Lo podría hacer acá para que limpie todo, ¿sí? Lo puedo poner dentro de la instrucción, limpia todo, ingresa el valor de A, 10, B, 20, entonces me pone que el valor de A es 10 y el valor de B es 20. Después vamos a ver cómo se ponen también para que... Profe, en este sí. caso, como usted dio la función en la primera hojita, cada vez que ejecute va a borrar todos los datos de la hoja de la consola. Exacto, porque yo le puse un CLS que limpia la pantalla y un clear para que limpie todo, para que no me quede nada dando vuelta, ¿sí? Claro, porque al ¿Está? revés como estaba antes, como que queda todo amontonado en la hoja de la consola. Claro, claro, sí, sí. Es como que me estoy evitando con esto de tener que hacerlo acá cada vez que lo ejecuto, ¿sí? Bien, yo ingresé un A menor, ahora vamos a ingresar un A mayor, ¿sí? 20 y 10. Y ven que ahí los intercambio, ¿sí? Después vamos a ir viendo, bueno, cómo se le coloca para que vayamos, ¿cómo es? Para que el segundo printf vaya abajo, bueno, todo eso. Pero ahora lo más importante que lo que a nosotros nos interesaba de las primeras, de esta primer clase es tener esta introducción. Es decir, nosotros lo que necesitamos ahora, ya con esto voy cerrando, es que directamente ustedes ya se pongan hoy o a lo sumo mañana a bajar el lenguaje y que empiecen a probar todo esto que estuve haciendo yo hoy, que ya lo empiecen a probar, ¿sí? El día jueves van a tener una clase ya de característica más práctica con Mariano, ¿sí? Donde van a ver algunos ejemplos de estos, ¿sí? Pero necesitamos que ustedes ya comiencen a trabajar con todo esto. Yo les voy a Ahí me pedir, comentaban, sí. perdón, no, yo les voy a pedir que para el jueves lo tengan instalado y funcionando. Cosa de que a medida que vayamos haciendo lo que hagamos, ustedes lo puedan ir programando a la vez. Esa es un poco mi idea. Bien. Así, cualquier cosa que vaya surgiendo lo podemos ir viendo sobre la marcha. Sí, que no se dejen estar, porque a veces arrancás esta primera semana como que arrancás muy tranqui y después se te empieza a acumular la cantidad de presión sobre la materia, ¿sí? Ahí lo que me preguntaban, bueno, cómo cambiar todas estas, el tamaño y todo eso. Ahí en editar en preferencias, vayan a preferencias y ahí van a tener para ver, ahí tienen las fuentes, tienen todo, ¿sí? Consola, el side note, bueno, y cuáles son las preferencias, ¿sí? Acá creo que es simplemente, a ver, no, yo lo dejé en inglés por una cuestión de comodidad nomás, pero prueben de español, me imagino que cambia únicamente estos títulos nada más, no creo que cambie más que eso, ¿sí? Pero bueno, ahí en preferencias tienen para cambiar esto lo que me estaban preguntando. El jueves, Gastón,
es por Discord, ¿sí? Los jueves por Discord de 19 a 21, ¿sí? De 19 a 21 y ahí, Mariano, vos el libro lo tenés ¿en qué soporte lo tenés? ¿El link de qué? Porque están pidiendo el link del libro, no sé dónde lo tenés, el del Burden. Ahora lo comparto, ahora lo busco y lo comparto, si no... Si no, cualquier cosa para el jueves se lo paso, ¿no? Si no lo van a necesitar ya, para esto y para el jueves no lo van a necesitar, va a ser recién para la parte de los métodos, cuando empezamos a ver los métodos numéricos. Ahí sí vamos a empezar a trabajar más con el libro, pero para esta parte no tanto. Y para la Yo segunda... después igualmente se los paso incluso por el mismo Discord. Claro. Y acordate que a ver, no me acuerdo, el jueves que viene es feriado. Sí, acordate que el otro jueves, acuérdense que el otro jueves es feriado, el 24. Así que más que nada para que tengan en cuenta todo eso. Y nosotros tenemos toda la parte de programación esta semana y la semana que viene. Así que tenemos para entretenernos con esto. ¿Sí? Bueno, chicos, Profe, le vamos cortando. quería preguntar si pueden volver a subir el link de Discord, porque se ve que la invitación siempre llega un tiempo como que se vence la invitación y no te deja entrar. Y yo probé hoy y no me dejó. Pero el Discord está funcionando y por otro lado el link está en Petco. Ah, ok. Voy a probar de nuevo porque cada vez que la aprieto no me deja entrar. Te lo puedo volver a pasar ahora. Ah, dale. Recording stopped.